Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Como siempre, feliz, contenta y sobre todo iniciando año nuevo, hermanos. Mi nombre es Belén Olivas y estamos en este segmento del Ser Mujer y estamos viendo todavía el mismo libro de cómo vencer las preocupaciones. Y estamos viendo hoy la segunda parte del tema anterior, que fue el aceptar ser uno mismo lo que es. Entonces es la segunda parte de este tema. Pero vamos a pedirle como siempre a Dios nuestro Padre que nos conceda esa gracia de poder ser instrumentos y sobre todo pedimos al Espíritu Santo que Él sea nuestra luz, que Él sea nuestra guía, que ponga las palabras más adecuadas en mi boca y también le consagro al Señor tus oídos, tu tiempo para podernos escuchar, vernos y escucharnos, hermanos, a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Bienvenido, mi hermano, mi hermana, a este segmento de El Ser Mujer. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, en estos momentos nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que nos concedas la gracia de ser los instrumentos que tú quieres que seamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo empape nuestro espíritu de manera que podamos ser instrumentos de gracia, de tal manera que podamos entender siempre, Señor, lo que tú quieres de nosotros y a través de nosotros. Sobre todo, Padre, te pedimos nos concedas esa gracia de poder aceptarnos a nosotras mismas como somos, como tú nos has creado. Hay muchas cosas que hemos descubierto que no nos gusta, lo que en este caso tenemos, tal vez mis ojos, el color de mis ojos, de mi pelo, mi nariz, mi boca, mis manos, mi cuerpo, Señor, mi color. Pero hoy, en estos momentos, yo te lo entrego, Señor, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que soy, lo que tengo, Señor. Y también aquello que no acepto y que no puedo cambiar. Por eso hoy deposito en tus manos mi vida, la vida de mi esposo, la vida de mi hijo, la vida, Señor, de mi familia, de tal manera que podamos, Señor, aceptarnos los unos a los otros para poder vivir mejor, ya que esto a veces nos incomoda bastante, Señor. No podemos dialogar porque estamos atentos a los defectos de los demás. Por eso, Padre, te consagramos nuestras vidas y te ofrendamos, Señor, estos momentos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Pues bien, ya miramos en el tema pasado, ¿verdad?, cómo nosotros batallamos para poder aceptarnos como somos y que sufrimos de tal manera que a veces, hermanos, estamos en un lugar, aparentemente estamos en un lugar, pero no estamos. Porque nuestra mente
está tan ocupada pensando, ay Dios mío, ¿qué irán a pensar de mí? Es que yo no me siento bien así, y a esta persona. Y tendemos a hacernos miles de arreglos que al final, mis hermanos, desaparece la persona que Dios ha creado. De tantos arreglos que nos descomponemos de tal manera, mis hermanos, que ahora sí que por ahí había un chiste, ¿no? De precisamente de una persona que cuando muere y se presenta ante la presencia del Señor, ¿verdad? Oye, ¿y tú quién eres? Le dice el Señor, no, pues yo soy fulana de tal, acuérdese, yo soy fulana de tal. Entonces le dijo, pues no te conozco, le dijo, no te conozco, no conozco a esa fulana de tal. Precisamente, ¿por qué? Porque a veces, aunque es un chiste, es una broma, ¿no? Pero hermanos, a veces nos podemos desfigurar tanto que ya hay personas que ni nos conocen, ¿verdad? Ni nos conocen. Entonces caemos, ¿verdad?, en tantas cosas que precisamente por no ser felices buscamos la manera de agradarle a los demás. Y a veces a la que menos me agrado soy a mí misma. Entonces esto fue lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y entonces por eso decía en este tema anterior, suceda lo que suceda, aceptar ser uno misma lo que es y no vivir tratando de ser lo que son los otros. Entonces preguntamos a veces a los mismos niños, oye, ¿a ti a quién te gustaría parecerte? Parecerte, no, pues a tal artista. Siempre como que hay una imagen de una persona que queremos parecernos a esta persona. Entonces no es esto, hermanos, no es, sino es aceptarnos como somos. Y vemos, dice que los más desdichados, ¿quiénes son? El gran educador dice que publicó docenas de libros muy populares acerca de la educación, dejó escrita esta importante frase: nadie es tan desdichado como el que vive deseando ser distinto de lo que la naturaleza dispuso que él fuera. Entonces, a veces somos desdichados y la felicidad nunca se nos nota, nunca, porque de lo que está lleno nuestro corazón rebosa nuestra boca, y lo que aparentamos pues es amargura, tristeza, inconformidad, etc. Entonces dice, y el sabio dice, afirma, el vivir deseando ser otra persona distinta a la que uno es un problema muy antiguo y ha sido siempre la causa oculta de infinidad de neurosis, psicosis, complejos y desalientos. Porque no acepto como soy. No me acepto como soy. La norma de uno que elige actores. Samuel dice, ha sido por muchos años uno de los encargados de elegir los nuevos actores para famosas películas en Hollywood. Dice, y él dice que el problema con el que se encuentra todas las veces que es que los nuevos actores desean ser un Gary Cooper y una segunda o una Marilyn Monroe de tercera. Dice, y en vez de tratar de ser un yo mismo de primera. Y añade, tengo que decirles a cada rato, cuidado, lo que esos actores hicieron y representaron, ya el público los conoce. Ahora la gente quiere conocer otra cosa. Ensaye a ser usted en persona y no una copia de otros.
Y afirma ese popular personaje del cine que dirigió películas tan famosas como Adiós y Por quien doblan las campanas, que cuando se encuentra con un actor o una actriz que solo desea imitar a otros y no se dedica a cultivar su propia personalidad, les rechaza y no les acepta en sus filmaciones. Entonces, yo he visto, ya he visto, por ejemplo, en algunos programas que cuando, en este caso, van a evaluar, ¿verdad?, su trabajo, pues a veces ciertamente por haber imitado al artista de la canción que les dieron, ha perdido. Entonces, porque simplemente eso le han dicho: oye, a fulano de tal, al artista que tú imitaste, ya lo conocemos. ¿Quién es? Entonces, ciertamente son esas palabras que le dicen: ahora tú demuestra quién eres tú y no imites a nadie. También dice un conseguidor de empleos, don Pablo Ardila Luye. Nombre en su vida, estudió más de 60,000 solicitudes de empleo y escribió el libro 6 modos de obtener una colocación. Comenta: un error muy grande que comentan muchas personas que solicitan trabajo es no querer aparecer como ellas mismas, en lugar de proceder de modo natural y espontáneo y de dar las respuestas que el empleador quiere. Lo que hacen es dedicarse a tratar de aparecer como son otros, y esto no produce resultados buenos, porque los empleadores no desean tener copias en papel carbón, sino gente auténtica, que no sea moneda falsa. Otro ejemplo también que tenemos, dice que la muchacha de la boca grande, dice Toña la llamaba, deseaba mucho ser una cantante y tenía una voz excelente. Pero en el siguiente segmento les cuento lo de la muchacha de la boca grande. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo la segunda parte de este tema que miramos anteriormente, que se llama aceptar ser uno mismo lo que es, y que hemos visto, ¿verdad?, ya tantos ejemplos, que es indispensable para nosotros, hermanos, ser quien somos y no tratar de ser de quien no somos. Entonces, este ejemplo, ¿verdad?, que
nos pone también, dice, sobre la muchacha de la boca grande. Toña la llamaban. Deseaba mucho ser una gran cantante y tenía bonita voz, pero su boca era tan grande que los burlones decían que cuando se reía se mordía las orejas, y sus dientes eran tan exageradamente grandes también. Así empezó a cantar en una reunión social, pero hacía inmensos esfuerzos por bajar lo más posible su labio superior para que su boca y sus dientes se vieran menos grandes. Y con eso, en vez de aparecer encantadora, lo que hizo fue el ridículo. Sin embargo, en aquella reunión social, un hombre que oyó cantar a la joven se dio cuenta de que ahí había talento, y de modo franco y claro le dijo: mire, he estado observando su actuación y me he dado cuenta de que trata de ocultar sus dientes. ¿Es que tiene algo de malo tener unos dientes grandes? No los oculte. Abra la boca todo lo que sea necesario para que su canto se escuche hermosamente, y el público le tendrá simpatía cuando vea que usted no se avergüenza de lo que es por naturaleza. La joven quedó muy confundida, pero en adelante siguió el consejo de aquel buen hombre. Se olvidó de sus dientes y solo pensó en modular de tal manera a su voz que se oyera lo más hermosamente posible. Ya sabemos que Toña la Negra cantó después con mucho éxito en la radio y en la televisión, y llegó a ser una gran artista. Y hasta ha sucedido que otras artistas han tratado de imitarla. Entonces, ricos que se entristecen de su riqueza. Decía el sabio Hams que las personas ordinarias solamente utilizaban la 10ª parte de las cualidades intelectuales y artísticas que han recibido al nacer. Y añadía: lo triste es que muchísimas personas viven acomplejadas y descontentas de sí mismas y de sus cualidades, mientras dejan de utilizar el 90% de las capacidades que han recibido para triunfar. Le sucede como al que le vendió en la India su finca Golgona para irse a otras regiones a buscar diamantes. Y en esa finca Golgonda, dice, encontraron luego la más grande mina de diamantes del país. ¿Cuántos y cuántos viven con desilusión por lo que son y evitando las cualidades, envidiando las cualidades de otros, mientras sus propias y valiosísimas las dejan sin explorar? Y es cierto, hermanos, y es que en sí nosotros nos damos cuenta a veces, nosotros mismos personalmente nos damos cuenta de que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuáles son nuestros dones, nuestros carismas, nuestras virtudes, nuestras cualidades. No sabemos. Y entonces a veces podemos escuchar lo mejor de otra persona que nos lo recalca a veces. Oye, tú eres muy buena para esto, tú eres muy buena para el otro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer otro. Pero como ni siquiera a veces nos hemos dado cuenta, inmediatamente nos acecha el miedo, el temor. No, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo crees? Para eso apenas fulanita. Porque tendemos a veces tendemos a ver más, mucho más las virtudes y las cualidades en las otras personas que ver mis propias virtudes
y mis propias cualidades. Entonces, yo creo que ciertamente hay que cuidarnos ciertamente de no irnos a los extremos, porque también hay personas que se ven todas las cualidades, aparentemente, que tienen todas las cualidades, y si no las tienen, se las inventan, ¿verdad? Entonces, yo he conocido personas, he conocido mujercitas, ¿verdad?, que sienten que todo lo saben y que todo lo pueden hacer. Y me refiero muchísimo, ¿verdad?, a una hermana que yo nunca me pude llevar bien con ella. Nunca me pude llevar bien con ella porque precisamente se mofaba de que ella todo lo sabía y todo lo podía hacer. Y les estoy hablando de una chamaca de 17 años, ¿verdad? Y entonces, en cuanto, ahora sí, hermanos, por desgracia, a veces como líderes dentro de cualquier grupo, a veces nos damos capotazos unos a otros, por desgracia. Y entonces esta muchachita, ¿verdad?, me daba a mí los míos y yo le daba a ella los de ella, ¿no? Y entonces, pero yo miraba pues muchas cosas que no, pues que es imposible, no tenemos todos los dones ni todos los carismas. Entonces, cuando yo veo a esta muchachita dando pláticas prematrimoniales, fue el acabose, como dicen para mí. Y entonces, pues ahora sí que gracias a Dios, ¿verdad?, que nos retiró de alguna manera una de la otra, porque para mí no era lógico, ¿verdad?, que ella sintiera que ella todo lo podía hacer, y pues que no es así, hermanos. Entonces, a veces, ahora sí que nos atraemos problemas unos con otros, precisamente también por creerme que yo puedo hacerlo, que yo todo lo puedo hacer, que yo tengo todos los dones y todos los carismas. Entonces, si usted y yo tenemos tantas cualidades que no hemos explotado lo suficiente, ¿para qué preocuparnos de no ser como otros? Cada uno de nosotros es algo nuevo en el mundo. Nunca nadie, desde el padre Adán hasta hoy, ha sido exactamente igual a usted. Nunca jamás, de ahora en adelante, habrá un ser humano igualito a lo que es usted. Su persona ya nunca se repetirá. Entonces, verdaderamente, hermanos, estamos hechos de un modo que asusta y maravilla, pues el día que usted empezó a existir, solamente había una posibilidad entre 300 millones de millones que usted fuera como es. O sea, que si usted tuviera 300 millones de hermanos, todos serían distintos a usted. Y esto lo dicen los más modernos científicos. Y siendo entonces un ser especial, va a vivir triste y en continua melancolía por lo que es. Hermanos, a veces, como dicen, aunque la mano, ¿verdad?, los dedos de nuestras manos son muy diferentes. Así somos nosotros también. Aunque seamos hermanos, aunque seamos gemelos, aunque seamos lo que sea, hermanos, somos muy diferentes. Por eso cada quien tenemos nuestras propias huellas, porque somos diferentes, hermanos. Aunque a veces muy parecidos, pero diferentes. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer a través de la 800 AM, Koinonia Radio. Y para nosotros es un gozo y es una alegría, ¿verdad?, el poder seguir adelante a través de estos medios de comunicación. Agradecemos como siempre sus favores, hermanos. Gracias de todo corazón por sus oraciones, porque sabemos que nos apoyas con tu oración y también con tu granito de arena. Gracias porque a través de cada granito pues se va haciendo esa construcción del reino de los cielos. Aunque digas a veces es que es tan poco lo que doy, es tan poco lo que ofrendo, hermanos, con eso que puedas ofrendar, de igual como la viuda, ¿verdad?, pues es maravilloso, porque para empezar es agradable ante los ojos de Dios, y todo lo que es agradable ante los ojos de Dios, el Señor lo bendice. Gracias, hermanos. Estamos viendo los diferentes ejemplos de esa inconformidad que hay en nosotros, ¿verdad?, y que nosotros verdaderamente debemos de aceptar ser uno mismo, lo que es, solamente lo que es. No andar fingiendo, porque a veces fingimos hasta la voz. Fingimos la manera de caminar y tantas cosas que eso no está bien. No está bien, porque estamos imitando a otras personas. Entonces vale más ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. Bien, mi triste experiencia, dice, cuando era joven deseaba ser un escritor, redactor de libros, como los Cervantes, dice. Ahora sí, grandes, dice, me propuse escribir imitando a los famosos escritores. Y de todo esto errado proceder, lo único que obtuve fue un masacote, un amasijo de ideas presentadas que más me servían para indigestar a los lectores que para instruirlos o hacerlos felices. Hasta que un día, con una idea feliz, me propuse: tengo que ser yo misma, con todos mis defectos y limitaciones. No puedo ser otra persona. Y abandoné la idea de querer ser la repetición de los que otros habían sido. Y me dediqué a redactar un libro de relaciones humanas y otro acerca de cómo hablar en público, según mis gustos y capacidades, basándome en mis propias experiencias y en mis observaciones y convicciones. Y estos dos libros obtuvieron un éxito inesperado. Cuando quise ser una copia de otros, fracasé. Cuando me dediqué a ser yo mismo y a sacar provecho de lo que soy y de lo que puedo hacer, entonces sí obtuve triunfos. Y ahora repito la frase de aquel notable escritor: no puedo escribir un libro con la medida de Cervantes, pero sí lo puedo escribir con mis propias cualidades y a la medida de mis capacidades, y haciéndolo así me resulta mucho mejor. Cuando el gran cantor Caruso le ofreció un cantorcito, dice, principiante, que lo siguieron en sus conciertos para que tratara de imitarlo, el otro respondió: prefiero ser un yo de primera clase que un Caruso de segunda. Y se fue
perfeccionando hasta llegar a ser uno de los cantantes más famosos de sus generaciones. Entonces, vemos a través de tantos ejemplos lo importante de ser yo misma. Porque cada uno tenemos lo que Dios quiso darnos, nuestros dones, nuestros carismas y esas virtudes. Por lo tanto, es con lo que en este caso tenemos que trabajar. También nos cuenta de 3 famosos, Charles, Chaplin y Cantinflas, dice, y el gordo, el de las películas del gordo y el flaco. Empezaron cada uno haciendo papeles de señores muy serios en las representaciones y tratando de imitar a algunos actores muy famosos, pero luego se dieron cuenta de que esa imitación de otros era un fracaso y de que al tratar de representar lo que no eran, los llevaron a no ser nada. Entonces cada uno se propuso hacer lo que era un pobre diablo, un sencillote que aceptaba los baches de la vida con una grande dosis de humor. Y de esa manera sí obtuvieron triunfos personales. Es que se dedicaron a ser ellos mismos y no unas copias de los demás. Entonces, convénzase usted, es algo nuevo en este mundo. Alégrese de ello. Saque el máximo provecho de lo que la naturaleza le ha procurado. Usted tiene que cultivar su propio terreno y obtener flores de su propio jardín. Usted es una mina. Explote esa mina, porque allí hay guardados tesoros de éxito. También la imitación dice que es un suicidio. Querer ser copia de otros es suicidarse y raquiticarse, pues cada uno tiene el terreno de su alma, unos granos de trigo destinados a producir cosechas de triunfos. Lo que necesita es no cansarse de cultivar su propia parcela. Quiero, retomando esto, sobre todo comentar un poquito sobre lo que es más en el nivel espiritual, hermanos. Cuando nosotros vamos siendo formados como buenos cristianos, como buenos soldados de Jesucristo, entonces, hermanos, vamos descubriendo cosas maravillosas que nos llevan a verdaderamente a triunfar en lo que nosotros nos proponemos hacer, de acuerdo, sí, a nuestras capacidades. Y claro, ¿por qué no, verdad? Pedir apoyo de las demás personas. Es muy importante pedir consejo, pedir ayuda, ¿verdad?, en algunas cosas que a nosotros no se nos da, ¿verdad? Y también nos ayuda a necesitar de los demás, ¿verdad? Porque ya dijimos que a cada uno nos ha dado Dios diferentes dones y carismas. Entonces hay momentos en los que necesitamos de los demás, porque yo no tengo ese don, yo no tengo ese carisma. Pero lo maravilloso que yo he visto, ¿verdad?, y lo disfruto viéndolo aún, hermanos, en otras personas. Cuando, por ejemplo, les puedo hablar de un predicador, por ejemplo. A veces hay predicadores ciertamente excelentes, y en cada uno podemos ver sus propias cualidades, sus propios dones,
Pero para mí lo maravilloso que he visto en algunos predicadores es de acuerdo a su espiritualidad, mis hermanos, cuando es la sabiduría de Dios hablando en ese hombre de Dios, predicando, o en la dinámica que se hace, viendo ahí los dones de las demás personas. Y entonces digo, qué maravilloso. ¿Cómo? Y a veces decimos, ¿esa persona es así? Mucho a veces nos ha sucedido, por ejemplo, en los retiros cuando compartimos, ¿verdad? Dice el dicho que como te ven, te tratan. Y es cierto, como te ven, te tratan. Entonces, si te ven mal vestida o no te ven de su agrado, como ya te dije lo que hacía una vecina, me veía con una ropa que no le gustaba y pues se volteaba para no saludarme. Me ponía una ropa que sí le gustaba y me saludaba y platicaba. Entonces, hermanos, nosotros por eso necesitamos dentro de nuestra espiritualidad saber quiénes somos y a dónde vamos. Y sobre todo, de dónde venimos. De dónde venimos. Y tener los pies sobre la tierra. Y siempre actuando en el nombre de Dios. Porque así podamos poner en práctica nuestros dones y carismas. Cuando entra el orgullo, cuando entra la vanidad, cuidado. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo, ahora sí, a veces las causas por las cuales nosotros no podemos ser felices. Y una de ellas es el no aceptarnos como somos, ¿verdad? Por eso el tema, ¿verdad?, es como segunda parte, aceptar ser uno mismo lo que es. Debemos de aceptarnos lo que somos, como somos. Y de esta manera, pues aunque, como dice por ahí el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y esto pues va a suceder, no a todas las personas les caemos bien. Entonces, pues también eso debo de aceptar, que no a todas las personas les voy a caer bien y por lo tanto no todas las personas me van a aceptar, ¿verdad? Y entonces te comentaba a veces dentro de que lo vemos mucho en por ejemplo, en algunos retiros, ¿verdad?, que vamos un equipo, por ejemplo. Y entonces, pues, si uno trata, ¿verdad?, de irte despojando de la vanidad, de la soberbia y de todo, de ahora sí, como dicen, cada quien sabemos, ¿verdad?, de qué patita cojeamos, cuáles son mis debilidades, mis mayores pecados, ¿verdad? Bueno, pues si es la soberbia, si es el orgullo, la vanidad, pues bueno, entonces, pues hay que irle bajando, ¿no? Entonces, a veces, pues no, como decía el ejemplo de esta persona que nos decía cómo ella era, en este caso, pues se sentía que era poca cosa, porque ahora sí su autoestima estaba por los suelos, ¿no? Porque se sentía que no era nada, era sumamente tímida, y a veces eso nos hace querernos estar escondiditos siempre, ¿verdad? Y que nadie nos vea. Por lo tanto,
suele suceder, les digo, en estos retiros a veces hay hermanos que vemos que no nos aceptan, simplemente, y a veces el no aceptarte se cierran, se bloquean, y entonces el mensaje que estás dando pues no llega, porque la persona que está aparentemente escuchando no está escuchando, está viendo a la persona y está viendo los defectos de la persona, y entonces suele suceder que ni escuchó el mensaje por estar esa persona así, 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 y pues no, ¿verdad? No le llenó el ojo, ¿verdad? Porque no le gustó cómo hablaba, no le gustó cómo vestía, etc. Bueno, hemos visto al final, ¿verdad? Al final de los retiros, cuando miramos esas caras que se cuestionaban, después al tercer día miramos esas caras diferentes. Entonces por eso les decimos cuando llegamos, les vamos a tomar una foto para que ustedes vean cómo llegaron y después para que ustedes sepan cómo van, ¿verdad? Entonces, bueno, era un decirles, ¿verdad? Porque los que estamos enfrente podíamos ver la cara de las personas, los gestos de las personas, la incomodidad, todos pues estamos viendo, ¿no? Bueno, Señor, pues tócale tú el corazón, ¿no? Entonces, pero al final veíamos el final cuando escuchamos los testimonios. Y entonces recuerdo mucho en específico una señora que estábamos viviendo juntas ese retiro, y entonces era en una zona, ¿verdad?, donde había personas muy bien acomodadas. Y entonces esta señora al final dijo su testimonio y dice: cuando yo miré a esta persona que se puso enfrente, que nos iba a predicar, yo me cerré. ¿Cómo es posible que pongan esa clase de personas si ni siquiera? Y es que la señora era una santa, esa señora, pero no sabía bien leer, y entonces pues eso le perjudicaba. Pero cuando tartamudeaba, cuando empezaba con los nervios y todo, pero al final, mis hermanos, al final tiraba a un lado el libro, lo dejaba y empezaba a hablar ella, ser instrumento de Dios. Y entonces decían: ay, no, no, yo me hago bolas con el libro, yo lo leo y lo que se me queda yo les comparto, decía ella. Y entonces al final esa señora da su testimonio y entonces públicamente dice: pido una disculpa a la señora fulana de tal, porque yo pensé esto y esto y esto, y ahora le doy gracias a Dios porque esa señora fue el instrumento para que yo tuviera mi encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ella dejó su libro y empezó a hablar lo que Dios quería hablar a través de ella, me convenció, me cautivaron sus palabras, ¿sí? Y esto suele suceder, entonces cambia la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces ya dice: ay, hermana, que esto, que el otro, que allá, y que acá, y que fulanita, y que manganita, y que ya eres otra persona, ¿sí? Entonces, como te miran, te tratan. Bien, y entonces vemos, por último dice: y el poeta escribió: si no puede ser roble en la alta cumbre, puede ser planta florida en el profundo valle. Si no logra ser capitán en el inmenso mar, puede ser tripulante para ayudar al navegador. Eres gran avenida
que lleva a la ciudad, pero puede ser sendero que lleva al manantial. No puede ser el de mayor tamaño en las hazañas, pero sí el que cumple bien su deber en la campaña. Entonces vemos también, dice, la tarjetita transformadora. ¿Cuál era? Al gran psicólogo fue a visitarlo un día una mujer muy angustiada y le contó que ella vivía siempre triste, se sentía insegura y no amada. Le parecía que Dios le tenía antipatía por su vida, sobre todo estamos hablando de la vida pasada y pecadora. Y le insistió en que su gran problema era que no tenía confianza en sí misma y que se sentía despreciada por todos, hasta por Dios mismo. El sabio le dio por respuesta una tarjetita recomendándole que la leyera cada día, siquiera una vez. La tarjetita decía lo siguiente: tengo que creer en el valor de mi persona, porque a mí me creó Dios y Dios no crea nada mal hecho. Si Dios lo que hace es maravilloso y Él me creó a mí, de ahí debo concluir que mi persona es maravillosa. Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano. Dios no desprecia a ninguno de sus hijos y Cristo ama inmensamente a todos sus hermanos. Luego yo valgo mucho y tengo la estima y el valor de mi Dios Santísimo. Pocas semanas después de haber recibido esta tarjetita, que aquella mujer escribió una carta al buen psicólogo diciéndole que su vida había cambiado por completo, que ahora se estimaba a sí misma y había recobrado la alegría. Quizás para algunos de nosotros sería de grata utilidad volver a leer el contenido de la tarjetita, ¿verdad? Entonces vemos, mis hermanos, que verdaderamente cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos como soy por mi naturaleza, pero ciertamente debemos de luchar por aceptarnos como somos. Recuerdo mucho también a un hermano que se mantenía diciendo: es que yo no sirvo para nada. Y no hay solamente un hermano, hay muchos hermanos que así dicen: no sirvo para nada, yo no tengo dones, no tengo carisma. Y entonces un día, a veces hay cosas o hay palabras que molestan e incomodan. Entonces ese día te confieso que me molesté, me incomodé mucho y le digo a ese hermano: oye, entonces ¿crees que Dios hace cochinadas? ¿Que Dios no hace cosas bellas? No, le dije: Dios te ha creado, eres maravilloso para Dios y te ha dado tus dones y tus carismas. Que tú no los hayas descubierto, esa es otra cosa. Hermanos, oremos, porque solamente a través de nuestra oración, hermanos, vamos a descubrir nuestros dones, nuestros carismas y también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, hermanos, porque a veces también vivimos en las nubes que somos los mejores, pero no es cierto, hermanos, somos lo que Dios ha creado. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre, que así sea. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor,
Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana.